Es una deliciosa quinoa al estilo andino. La verdad, los ingredientes están muy sencillos, los estamos viendo en pantalla. Es un alimento bien completo, bien llenador y súper rico para toda la familia. Además, es muy rendidor también, nos puede sobrar y lo podemos recalentar otro día. Si usted quiere ver la receta completita, pues vaya a mis redes sociales, Lili Benavides C, y ahí me puede comentar y me puede escribir si le gustó, qué le pareció y sobre todo qué le ha parecido y cómo se ha sentido realizando los lunes sin carne. Pero bueno, pues ya para entrar ahora sí de lleno con el tema del día de hoy, ¿qué les parece si vemos esta cápsula que hemos preparado para ustedes? Se conoce como enfermedad vascular cerebral a una alteración en las neuronas que provoca disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente, y se clasifica en dos subtipos, isquémica y hemorrágica. La isquémica cerebral transitoria se produce por la interrupción del flujo sanguíneo. Los síntomas duran unos pocos minutos y el paciente se recupera totalmente en menos de 24 horas y es considerada como una urgencia médica. El infarto cerebral aparece cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por una obstrucción, que puede ser causada por grasa o sangre o un vaso sanguíneo. La hemorragia se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro. Los síntomas de una enfermedad vascular cerebral son alteración repentina de la visión en un ojo o ambos, pérdida repentina de la fuerza de un brazo, una pierna o ambos, sensación de hormigueo en la cara, brazo o pierna, aparición repentina de problemas para hablar y o entender lo que se escucha, acompañada por balbuceo, desequilibrio o inestabilidad y dolor de cabeza. Los factores de riesgo no modificables son dos: la edad, pues con los años el riesgo aumenta, y el sexo, pues se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Otros factores son los llamados contribuyentes, es decir, los que aumentan el riesgo como alcoholismo, tabaquismo, inactividad física, obesidad. Y los factores modificables o tratables como la presión arterial alta, la diabetes mellitus y los niveles de colesterol elevados. Cabe destacar que el riesgo de padecer una enfermedad vascular cerebral aumenta dependiendo del número de factores de riesgo que se presenten. En México, la enfermedad vascular cerebral afecta a 118 personas por cada 100,000 habitantes, y esta estadística es anual. Así como veíamos en la cápsula, una de las cosas más importantes sobre este padecimiento, y que les voy a pedir que pongan muchísima atención durante el programa, todos los que nos están viendo en casita, para que veamos los factores de riesgo y ustedes identifiquen si es que tienen uno o dos o tres, para empezar a poner acción sobre esos factores de riesgo y poder prevenir, porque eso es lo más importante sobre esta enfermedad, que se puede prevenir. Pero bueno, para realmente saber y que nos expliquen más al respecto sobre esta enfermedad vascular cerebral, les voy a presentar a mis invitados que ya están listos aquí, y voy a comenzar presentándoles aquí a mi izquierda al licenciado en terapia ocupacional Gerardo Araiza, quien es director general del Centro Regiomontano de Neurorehabilitación. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos, licenciado Gerardo. Y también les voy a presentar al doctor Ramón Radillo Gil, quien es neurocirujano. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también al doctor Juan Antonio Echeverría Vargas, quien tiene especialidad en medicina interna, neurología y en la enfermedad vascular cerebral. Muy buenos días, doctor. Hola Lili, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera que me dijeran, no sé quién de ustedes me quiere decir, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Bueno,
Como su nombre nos dice, actualmente es un problema de salud pública, ¿sí? Como bien se mencionó, actualmente es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Estamos hablando que aproximadamente casi un 10%, para ser más exactos, un 9.7% de las causas de muerte en todo el mundo son debidas al evento vascular cerebral. La primera causa de discapacidad, pacientes arriba de los 65 años, y aproximadamente se tiene proyectado en estudios que para el 2030 la incidencia de esta enfermedad va a aumentar más de un 40%. ¿Sí? Vaya, esa es una cifra, la verdad, muy alarmante. Y bueno, también veía por ahí que en este futuro cercano, ¿no? Habremos más adultos en esta edad, ¿no? Que jóvenes, entonces se dispara un poco más este riesgo, ¿no? Es correcto. Y bueno, doctor, ¿nos podría explicar ahora sí qué es la enfermedad vascular cerebral? Bueno, la enfermedad vascular cerebral consiste en un tipo de enfermedades que se caracterizan porque justamente se afectan los vasos del cerebro o del sistema nervioso y que la podemos dividir en dos tipos. Como bien comentaron ahorita en la cápsula, aquellos eventos que van a ser de tipo isquémico, en el cual principalmente una arteria o un vaso del cerebro se obstruye o queda ocluido y deja de llegar sangre a una parte del cerebro. Y el segundo tipo de eventos vasculares cerebrales son los de tipo hemorrágico, que es cuando se puede romper alguno de los vasos por algún aneurisma, por hipertensión, y eso genera un sangrado dentro de la cabeza. Entonces, los dos tipos de enfermedad vascular cerebral son estos dos: los infartos isquémicos, que es lo que a veces conocemos como embolias, y los que son de tipo hemorrágico. Ok, ¿no? muy bien. Y es por eso esta diferenciación en los nombres que tiene tanto esta enfermedad, ¿verdad? Sí, y bueno, obviamente esa diferencia también nos va a permitir el establecer un tratamiento para nuestros pacientes. Claro que supongo va a ser diferente y ahorita iremos hablando de eso. Y bueno, además de lo que hablábamos ahorita aquí con los doctores, licenciado, aparte de la mortalidad que existe, como bien mencionaba el doctor Ramón, bueno, este proceso de discapacidad, de invalidez que nos puede mermar tanto la independencia como la calidad de vida, porque bueno, a las personas que les da, pues digamos que están algunas empezando la tercera edad, pero son totalmente productivos e independientes. Claro, inclusive ya las estadísticas nos dan de que ya no es propio de la tercera edad. Hemos tenido pacientes en la segunda década de vida, pacientes de 20 y tantos años, de que ya han padecido este tipo de problemas. Yo creo que tenemos una mala cultura preventiva donde no acudimos a un médico a hacernos una revisión y un buen control para poder evitar esto. Y esto nos va llevando a que pues cada vez tenemos personas con evento cerebrovascular y con un alto índice de discapacidad, porque cada vez vemos casos más severos. Claro, exactamente. Y bueno, ahorita iremos hablando y desarrollando esto de los factores de riesgo para ver esto que comenta usted, esta cultura de la prevención que todos deberíamos de tener. Pero bueno, también ahorita comentó algo muy interesante el licenciado Gerardo, que ya se presenta en gente más joven, cuanto esto a veces lo veíamos en gente adulta o adulta mayor, ¿no? Es correcto. Dependiendo del tipo de evento vascular cerebral que vamos a tener, va a ser principalmente la edad. No es tanto que antes se veía en gente mayor y ahora más joven. Como ya mencionó el doctor Echeverría, tenemos los eventos isquémicos, que son los infartos, por lo general se presentan en pacientes de mayor edad, arriba de los 60 años, y tenemos los hemorrágicos o los derrames cerebrales que se presentan en pacientes más jóvenes. Hay un espectro muy amplio de enfermedades que se pueden presentar en un derrame cerebral. Una de las principales funciones que hacemos nosotros al momento de evaluar un paciente con un derrame cerebral, pues es ver la causa que ocasionó este derrame cerebral, ¿sí? Depende de qué tipo de malformación en las arterias del cerebro encontramos, podemos ver la edad. Hay ciertas causas que son en pacientes, incluso podemos ver desde la infancia o incluso antes de los 40 años, en los 20, 30 años, o derrames cerebrales que podemos ver en pacientes entre los 50 y 60 años, ¿sí?
Digo, obviamente lo más importante siempre es la prevención, y algo muy importante que se menciona ahorita es tener la cultura de ir al médico. Muchas veces nos toca evaluar en la consulta pacientes, o incluso en el hospital, los servicios de urgencias, que ya los vemos un poco más complicados, y cuando empezamos a interrogar o investigar, resulta que tenían síntomas muy típicos de la enfermedad vascular cerebral de hacía 1, 2 o 5 años, que no sentían un brazo o no podían ver, o tenían caídas o desmayos, pero nunca se dieron atención, lo dejaron a la larga o lo decidían, y después vienen los problemas, ¿no? Claro, claro, y sí, es muy cierto esto, y lo hablamos cada lunes aquí en Salud al Día, esta desidia que tenemos a veces de ir a consultar, en acudir con el especialista también, cuando no le vemos alguna respuesta a algún síntoma que tenemos. Pero bueno, hablaba ahorita, doctor, de algunas deformaciones. ¿Puede ser que esto venga genético desde que naciste, traigas algo contigo? Sí, definitivamente. Principalmente ahí nos vamos más al rubro del derrame cerebral o la hemorragia cerebral. Hay diversas causas, como los aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, que son las dos más comunes, junto con el derrame hipertensivo. ¿Sí? Los que son más asociados a la cuestión genética que uno ya puede nacer con una malformación, las malformaciones arteriovenosas. En el desarrollo de un ser humano hay ciertas conexiones anómalas entre arterias y venas, y uno ya nace con una malformación arteriovenosa que no puede que no presente síntomas en toda la vida, o presente síntomas principalmente con un derrame o crisis convulsivas, ¿sí? Pero sí puede haber ciertos factores hereditarios, pero genéticos también. También, qué interesante. Y bueno, pues vamos a ir ahorita a un pequeño corte aquí en Salud al Día, y regresando vamos a hablar sobre estas causas o los factores de riesgo que podemos tener cada persona para presentar esta enfermedad. Así que quédese con nosotros y ponga mucha atención al bloque que sigue. Si usted tiene alguna duda o algún comentario, ya sabe que nos puede marcar al 2020-8865, o también mandarnos un mensajito de texto a nuestro WhatsApp, que es el 812-611-3535. En un momentito regresamos aquí a Salud al Día. Y bueno, pues el Lili Tip que les tengo el día de hoy es acerca de un ingrediente, no nada más de esta receta de lunes sin carne, sino de muchas recetas. Es el aceite de oliva extra virgen, que lo podemos encontrar en muchas publicaciones con esas siglas AOVE. Y bueno, este es un aliado para nuestra salud. Está compuesto en su totalidad por grasa insaturada, como la del aguacate, y es rico en ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Es rico en vitaminas liposolubles como la A, la E, la K, además de fitoesteroles y polifenoles. Tiene una acción antiinflamatoria, antitumoral, antioxidante, hipoglucemiante, cardioprotectora y hepatoprotectora. Así que es un gran aliado para nuestra salud, para tenerlo en nuestra despensa. Y recuerden que el aceite de oliva extra virgen se consume siempre en frío. Este es para las ensaladas, para las vinagretas. Traten de, para aprovechar todos los nutrientes que tiene, pues utilizarlo en frío. Y bueno, pues seguimos aquí hablando y seguimos hablando con mis invitados durante el corte sobre estos factores de riesgo que son tan importantes, porque muchos de ellos, al tener este control sobre estos factores, podemos hasta prevenir que suceda este evento vascular o esta enfermedad vascular, ¿no, doctor? Efectivamente, y de hecho pues existen dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Aquellos que son los que llamamos no modificables, como por ejemplo lo que va a ser la edad, el sexo, y como ya comentaba el doctor Radillo en el bloque anterior, las cuestiones tal vez genéticas, que son aspectos pues que realmente no podemos ni modificar ni tal vez intervenir. Y aquellos factores de riesgo que van a ser modificables, ¿no? Y que tal vez son los más importantes y son los que podemos atender, y son justamente los que nos van a llevar a una adecuada prevención para este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, dentro de estos factores de riesgo que son prevenibles, pues podemos encontrar, y tal vez los más importantes van a ser la presión arterial, o sea, todos aquellos pacientes que sufran de hipertensión
hipertensión arterial, pues eso es algo que hay que tener bien controlado porque sabemos que es uno de los principales factores de riesgo para estos tipos de eventos vasculares. Ajá. Obviamente el peso, ¿no? Aspectos como la dieta principalmente, el control de la glucosa también en los pacientes diabéticos, son también de los principales factores de riesgo, el tabaquismo, en algunas mujeres, principalmente el uso, por ejemplo, de anticonceptivos, también puede ser un factor de riesgo para algunos eventos de origen vascular. Entonces, estos factores que son modificables son los que principalmente tenemos que atender y detectar en aquellos pacientes que pudieran estar en riesgo para tener un evento vascular cerebral. Claro, claro. Y ya mencionaba ahorita el doctor, entre estos eventos, estos factores modificables, doctor Ramón, bueno, en nuestro país las estadísticas, tanto de hipertensión, de diabetes, de epidemias, son cada vez más altas, ¿no? De obesidad incluso. Y bueno, pues este también es un factor para que la enfermedad vascular también aumente, ¿no? Sí, es correcto. Cada vez en nuestro país se ve mayor cantidad de obesidad, los índices de diabetes van en aumento, los índices de hipertensión van en aumento, el tabaquismo también es algo bastante importante y todos estos factores son relacionados para ambos, tanto para el evento hemorrágico y el evento isquémico, lo que es el infarto. También tenemos otros como las drogas, el consumo de cocaína también nos inclina un poco más a los factores de riesgo hacia los derrames cerebrales, ¿no? Entonces es muy importante tener esta cultura de ir al médico porque el adecuado control, ¿sí? El tomar los medicamentos, el control de la dieta, digo que es algo que muchas veces es difícil, claro, pero es sumamente importante el hacer ejercicio. Todos son piezas fundamentales en cómo uno puede ir previniendo estas enfermedades y haciendo estos factores modificables, como dice el doctor Echeverría, con un adecuado seguimiento podemos disminuir en un gran porcentaje las probabilidades de que uno sufra uno de estos eventos. Ok, muy bien. Y supongo, licenciado Gerardo, también es muy común que a veces ya una vez que nos pasó, ¿verdad? Exacto. Ya es cuando tenemos un poco de conciencia o cuando pensamos, oye, estamos ahí en la terapia y decimos, chin, hubiera hecho esto, ¿no? Así es, viene la cuestión de la lamentación del no haber hecho o acudido al médico previo o de no haber seguido el tratamiento. Eso es un factor también muy alto donde el paciente que es diabético no toma su medicamento, el paciente que es hipertenso, que no llevó un buen control personal. Y hay otro factor muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta, que es el propio familiar. Claro. El que suministra, por ejemplo, al paciente diabético, la esposa o el esposo, que es el que le da de comer. Entonces no le lleva una dieta y a veces también es un factor muy importante dentro del núcleo familiar. Claro. Donde nos hemos encontrado que también tenemos que trabajar con el propio familiar para poder tener un buen control dentro de su nutrición, dentro del suministro de medicamentos. Y bueno, ya en el proceso de rehabilitación, también es otro punto a tratar, porque a veces nos dan el seguimiento, o a veces ya nos llega de manera tardía a los procesos de rehabilitación. Claro, claro, y es muy cierto lo que comenta, y ahorita vamos a hablar sobre estos procesos de rehabilitación, sobre este tratamiento, pero sí, el entorno, la familia es bien importante en todas las enfermedades. Jugamos un papel como familiares, como hijos, como hermanos, como esposos, esposas, y tenemos que estar todos en sintonía, ¿no? Sobre todo en este tipo de control del apego al tratamiento, del apego a la actividad física, a la alimentación, que, bueno, es para todos, no nada más es para la persona que está sufriendo o padeciendo una enfermedad, sino que toda la familia debemos de tener ese mismo estilo de vida. Y bueno, también les quería preguntar, tuve algunas preguntas en mis redes sociales, doctores, en donde yo les preguntaba de los factores de riesgo y me preguntaban si las migrañas, las personas con migrañas pueden incrementar la probabilidad de padecer esta enfermedad vascular o de tenerla, todas aquellas personas que ya tienen este padecimiento. Bueno, en ese aspecto sí hay estudios recientes que sí se ha demostrado que, por ejemplo, la migraña se asocia con algunas características o algunas situaciones o alteraciones que se pueden producir a nivel cardíaco y que eso puede predisponer, por ejemplo, a algunos pacientes a que tengan eventos. No necesariamente tener migraña va a ser igual a que uno
en algún momento va a tener un evento vascular. Claro. Pero sí, en ciertos pacientes sí puede haber un mayor riesgo para tener algunos eventos vasculares cerebrales. Entonces, en algunos pacientes sí puede ocurrir esa situación. Entonces también hay que estar bien al pendiente y bien en contacto también con nuestro neurólogo, con el tratamiento. Recuerden que ya hablamos sobre las migrañas y ahí está el video, lo pueden buscar de nuestro programa en YouTube. Ahí pueden encontrar los programas de Salud al Día. Y ahí está todo explicado sobre las migrañas, pero bueno, qué bueno que nos hace esta aclaración. Y también, doctor Ramón, nos preguntaban si los golpes pueden ser un factor de riesgo. Aquellas personas que tuvieron una caída, que se golpearon en la cabeza, o aquellas personas que tienen, por ejemplo, actividades deportivas como el fútbol americano, como el box, ¿pueden presentar esta enfermedad? Sí, claro. Principalmente el trauma craneal, que como digamos, los golpes en la cabeza, ya sea un golpe agudo, un golpe crónico, sí pueden causar una hemorragia cerebral, pero principalmente ocasionada por el golpe, ¿sí? O sea, por el trauma craneal. Hay veces en pacientes ya de mayor edad, hablando arriba de los 60 años de edad, que tienen alguna caída, un golpe y empiezan con síntomas. Un mes o 2 meses después encontramos un tipo de sangrado o hematoma crónico. Eso sí se puede ver, pero es principalmente ocasionado por el efecto del golpe sobre la cabeza. Ahora, las actividades deportivas que nos conllevan un trauma crónico, eso sí, los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, nos generan algo que se llama concusión cerebral, pero es otra entidad en la cual en estos golpes no hay sangrado en la cabeza, no hay inflamación, pero ese golpe crónico a lo largo del tiempo, ¿sí?, nos causa deterioros cognitivos. Pacientes que pueden comenzar con amnesia, que pueden comenzar con otros síntomas neurológicos, pero en sí relacionados a los riesgos o factores de padecer un infarto o un derrame cerebral por las causas que en un inicio habíamos platicado, en ese caso no. Ok, muy bien. Pues ahí están esas preguntitas que nos hicieron mediante las redes sociales. Y también, bueno, les quería preguntar ahora, si ya entrados en un poquito esta enfermedad, ¿cómo podemos darnos cuenta qué síntomas tiene? Nos mencionaba durante el corte que hay gente que a veces tiene síntomas durante mucho tiempo y pues nunca acudió a la consulta, ¿no? Sí, es correcto. Muchas veces llegan pacientes que ya cuando uno los ve con la enfermedad o en urgencias y empezamos a platicar un poquito con ellos, mencionan que tuvieron algún hormigueo o alguna debilidad en la cara o incluso una parálisis que le duró algunos 5 o 10 minutos, y luego se le quitó, no le dio atención, o que sintió cierto hormigueo en el brazo, en la pierna, una debilidad o una pérdida de la visión fugaz, que a veces como que vieron borroso, mareo, se les quitó y no pasa nada. Y uno lo deja a la larga, ¿no? Dificultad para hablar o incluso caídas frecuentes, mareos, caídas frecuentes sin explicación, que uno dice, pues, estoy bien, pero como que siento que pierdo el equilibrio, me caigo. Todo ese tipo de factores, síntomas más bien, hay que prestarles atención y es mejor acudir con un médico, ¿no? Claro, exactamente. Y tenerlos siempre en línea, nuestros síntomas, y no dejarlos pasar. Puede ser que estos síntomas, doctor Juan Antonio, por ejemplo, tenemos algún dolor, alguna debilidad, algún mareo, y como somos, lo hemos hablado aquí en Salud al Día, tan buenos para automedicarnos, ¿verdad? Que nos tomemos alguna cosa que tengamos en nuestra casa, algún paracetamol o algo, se disminuye y se enmascara este síntoma. Sí, por supuesto. Principalmente tal vez lo que es dolor, tal vez mareo, algunos tipos de mareos son los que principalmente se podrían enmascarar. Entonces, por ejemplo, en el caso tal vez de las hemorragias, como comentaba el doctor Radillo, que tal vez un signo o una manifestación importante o primaria es, por ejemplo, el dolor de cabeza, que sea siempre súbito y demasiado intenso. Entonces, tal vez sí hay pacientes que pueden tomarse algún tipo de analgésico o tomar múltiples analgésicos, eso mejora un poco y el paciente se siente mejor, ¿no? Entonces, sí hay algunos síntomas, como son principalmente esos, que pueden mejorar con algún medicamento. Entonces, tal vez en esos casos, de preferencia, mejor no hacerlo. Claro. Y también ahorita comentaba el doctor Radilla algo que es muy importante, que algunos síntomas a veces pueden mejorar. Entonces, eso también hace que el paciente ya no vaya a atenderse, ¿no? Entonces, aunque el síntoma a veces mejore, eso puede ser un dato de que, por ejemplo, puede pasar algo que pueda ser peor o algo que nada más tal vez termine ahí, pero que de todas maneras hay que estudiar porque es importante y porque no es normal. Claro, ¿no? Entonces, siempre para los pacientes, tal vez formas muy fáciles de reconocer
este tipo de eventos vasculares cerebrales es que, por ejemplo, se desvíe la cara o que tengan lo que llamamos como una parálisis facial, alteraciones del lenguaje, ya sea que tengan problemas para hablar o que tengan problemas para comprender, y debilidad de alguna de las extremidades o de alguna parte del cuerpo. Tal vez esa es la forma más fácil para los pacientes, que si lo presentan eso de una forma súbita, hay que acudir de manera inmediata a un hospital para que sean valorados. Claro, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresando vamos a seguir hablando sobre estos síntomas y ya vamos a ver cómo se puede diagnosticar esta enfermedad y cómo tratarla. Ahorita regresamos aquí a Salud al Día. Pues ¿sabían ustedes que los trastornos de ansiedad, depresión e insomnio son más propensos, estas personas que los padecen, son más propensas para presentar esta enfermedad vascular cerebral? Y bueno, esta pregunta ahorita también se las voy a hacer aquí a nuestros especialistas, que son los que realmente saben, viven y conviven con esta enfermedad diariamente en sus consultas. Entonces, bueno, estos eventos de este estrés también puede afectar. Sí, definitivamente el estrés crónico, sí, a largo plazo lo vemos en nuestros pacientes en el momento de hacer las evaluaciones. A veces es un común denominador, ¿no? Claro. Ver pacientes que están bajo mucho estrés, presión, digo, eso está asociado también a incrementos súbitos de la presión arterial, lo cual, como ya mencionamos, son los factores de riesgo más importantes para estas enfermedades. Exactamente, ¿no? Bueno, pues también hay que tener en cuenta y tener este estilo de vida que engloba no solamente la alimentación, sino también estos medios para relajarnos un poco más, para dormir adecuadamente y tener una buena calidad de sueño también durante la noche. Licenciado Gerardo, uno de los síntomas que hablábamos ahorita es esta debilidad en las extremidades o a veces en un lado del cuerpo, y a veces, como comentaban ahorita los doctores, suele ser transitorio o por un momento. ¿Y por qué lo normalizamos? ¿Cómo deberíamos saber de, oye, esto no es normal, no? Bueno, primero es el desconocimiento. Claro. O sea, al no saber los síntomas de este tipo de eventos cerebrovasculares, pues lo asumimos por fatiga, porque no dormimos bien, porque tuvimos exceso de trabajo y lo asociamos con algo así. Pero no pensamos que en realidad puede estar sucediendo algo grave a nivel cerebral. Claro. Y como ya hubo una recuperación espontánea, pues lo dejamos. Lo dejamos pasar, ¿verdad? Así y es. esto es, como bien mencionaba el doctor Juan Antonio, pues esto es lo más importante, el no dejarlo pasar. Si ya se nos pasó, como quiera acudir a la consulta. Y bueno, una vez que ya presentamos este evento vascular, leía por ahí, doctores, ustedes corrígenme, que hay una frase que se llama tiempo de cerebro, que eso es importantísimo para la atención de esta enfermedad. Sí, de hecho es una frase que tenemos que tener tal vez todos en mente, todos los servidores de atención o brindadores de atención médica, porque mientras más rápido podamos establecer no solamente un diagnóstico, sino el tratamiento, mejor va a ser tal vez el desenlace que va a tener nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente que llegue en una manera pronta y que se detecten que los síntomas que está presentando pueden ser secundarios y que se demuestre que son secundarios, por ejemplo, a un problema vascular, pues bueno, si actuamos de manera apropiada y rápidamente, el paciente tal vez su pronóstico va a ser mucho mejor en todos los aspectos y principalmente funcional, ¿no? Claro. Que es como ya comentábamos al principio, que es una de las principales causas de discapacidad. Okay. ¿No? Entonces sí, la frase tiempo de cerebro es importante porque mientras más rápido actuemos, mejor va a ser la oportunidad de que el paciente tenga una mejor recuperación y que tenga un mejor pronóstico. Claro. ¿No? Ahora, hablábamos ahorita, doctor Ramón, que esto se presenta de manera súbita. O sea, ¿cómo podemos explicarle al público que nos está viendo cómo identificar que ya nos está dando este evento y que hay que acudir rápido al servicio de urgencias? Puede ser. Sí, claro. Principalmente hay que tener muy entendidos cuáles son los síntomas, ¿no? Parálisis, desviaciones en la cara, que uno pierda la vista súbitamente, que no pueda hablar, que no pueda escuchar,
que no pueda mover la mitad del cuerpo o un brazo o una pierna. O sea, son síntomas ya muy dramáticos, vamos a decirlo, de lo que uno tiene que darse cuenta que tiene que correr rápido al hospital. Hay muchas veces que estos síntomas se presentan, como comentaba el doctor Echeverría, y nos causa un evento transitorio, así se le llama. Pacientes no pueden mover la mitad del cuerpo y pasan 15, 20 minutos, se les quita, se les hace raro, pero ya no van al hospital, ¿no? Incluso aunque se hayan recuperado, sí tienen que ir rápido al hospital, porque esto puede ser la antesala, ahora sí un evento definitivo en el cual tenemos que actuar rápido, ¿sí? Y como decíamos, el tiempo cerebro, tanto para determinar qué tipo de tratamiento, ver qué tipo de medicamentos, si es posible rescatar todavía la función neurológica, que ya con la tecnología actual es posible hacerlo, pero eso va a depender del tiempo en el que lleguemos y cómo está el cerebro en esas condiciones, hacer ciertos estudios especializados o, en dado caso, una cirugía. Exacto. Entre más rápido un paciente que corra peligro su vida, ¿sí?, en el que hay que tratar de rescatarlo o responder rápido con un procedimiento quirúrgico, mejores van a ser los resultados. Claro, claro. Y ahí eso es algo importante a destacar también, que esta enfermedad, este evento, pues lleva un tratamiento global, ¿no? Un tratamiento tanto médico, farmacológico, quirúrgico también. Es correcto. Exacto, de hecho la atención a veces debe ser multidisciplinaria, o sea, deben estar involucrados distintas áreas de la salud, por ejemplo, rehabilitadores, cirujanos, obviamente el personal que está, por ejemplo, en urgencias, rayos X, entonces debe ser un equipo que debe estar preparado para recibir y para atender rápidamente a estos pacientes. Claro. Ahora, esta pregunta, bueno, yo se las hago porque la verdad no sabría. Si yo llego a un servicio de urgencias, ¿qué puedo decir para que nos atiendan rápido? Porque a lo mejor, comentábamos ahorita, este síntoma ya se pasó, ya tuve, bueno, no sentía la mano, pero ya la siento. Entonces, ¿qué podemos decir para que esta atención se dé de manera rápida? Bueno, en ese aspecto, decir, o sea, que justamente eso, que todo ocurrió de una manera muy súbita, porque eso debe ser lo primero que a un prestador del servicio lo tiene que hacer la idea de que pudiera estar ocurriendo algún evento vascular cerebral, ¿no? Muy bien. Entonces, como ahorita tal vez comentábamos en el corte, por ejemplo, hay veces que el paciente despierta, o sea, despierta y ya lo encuentran con cierto déficit. Entonces, aunque ya haya pasado, tal vez la última vez que fue visto en un adecuado estado neurológico fue en la noche, inmediatamente que se detecte esto, hay que llevarlo. De hecho, es algo muy frecuente que ocurre, ¿no? O sea, hay pacientes que, por ejemplo, se despiertan a medianoche, iban al baño, se cayeron, se regresan a dormir, no se les hizo como extraño y ya hasta las 7, 8 de la noche que empiezan a despertar ya se dan cuenta que pues bueno, ya tienen un problema de fuerza en el brazo, en la pierna, que ya tienen problema para el lenguaje. Entonces, siempre, tal vez al llegar a urgencias, lo más importante es tratar de establecer que el tiempo en que ocurrió y el tiempo que ha transcurrido. Claro, ¿no? claro, porque puede darse y es muy común también que se dé durante la noche mientras estamos dormidos y pues también no sabemos, y los familiares también estar atentos, ¿verdad?, a estos cambios, como bien comentaba ahorita el licenciado en el corte, el estar viendo a nuestro familiar, el estar viendo que si tiene algún cambio, si no puede hablar bien y todo, y pues bueno, a reaccionar rápido. Porque a veces el mismo paciente no lo percibe. Claro. Si no es hasta que el familiar le refiere, oye, estás hablando mal, oye, veo tu brazo muy flojo, y es cuando ya hay un antecedente y deciden acudir al médico. Claro. Que es la parte primaria, ¿no? La atención por los especialistas en neuro. Claro, y bueno, después de una vez que ya se estabilizó al paciente, ¿cuándo es importante iniciar el proceso de rehabilitación, que supongo que también debe ser rápido? Sí, dentro de la rehabilitación nosotros consideramos que lo más temprana posible. Ya una vez que nos da luz verde el médico tratante, en este caso pues el médico neurólogo o el internista, nosotros ya podemos actuar desde hospital. Esto para conservar las funciones residuales y no permitir el deterioro por la propia lesión. Claro. Y empezar a estimular, porque para hablar de neurorehabilitación tenemos que hablar de plasticidad cerebral. Entonces tenemos que empezar a estimular para provocar esa plasticidad, aunque esté en esa fase crítica todavía o aguda del paciente, ya que pues está en un periodo de inflamación cerebral, que pues conforme va disminuyendo esa inflamación, pues ya nos va dando las secuelas reales de
de la lesión. De la lesión, exactamente. Y bueno, tengo aquí unas llamaditas de nuestro público. Nos dice Alba Rodríguez, muchas gracias por sus comentarios hacia el programa, pero nos pregunta que si hay probabilidad de que vuelva a suceder este evento vascular. Sí, por supuesto que hay una probabilidad de que se vuelva a presentar. Y también eso va a ser importante ya en nuestro trabajo, tratar de descifrar cuál es la causa por la que más probablemente se presentó un evento, ¿no? Porque justamente si no se llega a detectar a veces la causa, pues bueno, el paciente queda todavía con cierto riesgo de que se pueda presentar. Y además, pues un adecuado tratamiento. Entonces sí, después de un evento existe riesgo de que se pueda presentar otro, por supuesto. Claro. Y bueno, platicábamos ahorita sobre estos factores de riesgo y yo creo que también es muy común que al momento en el que sucede este evento, bueno, nos asustamos, cambiamos y una vez que vamos sintiéndonos mejor, volvemos a aflojar en el apego al tratamiento, no sé, a la presión arterial, a la diabetes, a la alimentación, a la rehabilitación y es donde puede volver a presentarse también, ¿no? Sí, y es muy importante ese tiempo en el cual tanto el paciente o incluso los familiares del paciente, dependiendo de las condiciones que se encuentre, llegan al hospital y la información que nos dan a nosotros, porque para nosotros lo más importante es cómo iniciar los síntomas, porque de eso va a depender ya nuestro trabajo diagnóstico hacia qué tipo de enfermedad nos vamos a orientar. Si desde el momento que empezamos a evaluar a un paciente nosotros ya podemos tener sospechas si estamos enfrentándonos a un derrame cerebral y de qué manera actuar y entre un infarto cerebral y de qué manera actuar, porque ahí encontramos dos líneas diferentes en las cuales vamos a irnos moviendo, ¿no? Y lo más importante, ¿a qué hora empezó esto? ¿No? Okay. Algo que hacíamos énfasis al principio, digo, no muchas veces se puede saber, pero a nosotros tener esa información de en qué momento comenzó el evento, nosotros tenemos un tiempo en el que todavía se puede rescatar al paciente, lo que se llama el rescate vascular, y pacientes que están incluso con alguna parálisis o algo, con un buen rescate vascular, el paciente puede recuperar completamente los síntomas. Muy bien, esto es sumamente importante. También tenemos otra llamadita, nos pregunta Salvador Martínez de San Nicolás, dice, como que me quiso dar y hay un poco de mareo, ¿lo debe tratar el doctor familiar o un doctor especialista? Nos pregunta. La evaluación inicial puede ser por un médico familiar, sin duda alguna. Ya cuestiones de tratamiento, pues a lo mejor ya se inclina más hacia el área de la especialidad, pero definitivamente se tiene que ir a atender, ¿no? Claro. Depende mucho la edad que tenga, cuándo iniciaron los síntomas para comenzar a hacer pues los estudios iniciales de sangre, incluso estudios de imagen, cual nos puede comenzar a orientar hacia dónde ir o que tenga una referencia directamente con el especialista. Exactamente. Y bueno, Salvador, pues ahorita que nos estás viendo, la verdad hay que tener bien en cuenta cuándo empezaron estos eventos, acudir con el doctor familiar, si es que ya tienes tu médico de cabecera, y él mismo te guiará hacia el neurólogo, hacia un médico especialista, pero no lo dejes pasar. Eso es bien importante. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud al Día. Recuerda que si tiene dudas, pues nos las puede hacer llegar al 2020-8865 o a nuestro WhatsApp 812-611-3535. En un momentito regresamos aquí a Salud al Día. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Salud al Día. Y antes de continuar con el tema del día de hoy, le quiero agradecer a Gracie Luxury por mi hermoso vestido del día de hoy. Ya sabe que la puede encontrar en gracieluxury.com o también en sus redes sociales, Gracie Luxury, en Instagram o en Facebook. Y ahí cheque todas las promociones que tiene para nosotras y para esta nueva temporada. Y muchas gracias también a Mari Esquivel por su apoyo para Salud al Día. Y bueno, para ya cerrar este bloque, el bloque 4 con este Lili Tip que les tengo, es bien importante porque yo sé que todos andamos siempre a la carrera, que comemos a deshoras, dormimos a deshoras y demás, pero hacemos muchas cosas que las hacemos inconscientemente o que las hacemos solamente en automático. Una de ellas es la respiración y por eso
les tengo este Lili Tip para respirar correctamente, ya que es bien importante. Esto nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar a tener una mejor oxigenación a nuestro cuerpo, y hay que hacerlo mediante una técnica que se llama la caja de la respiración, y esta es para respirar por el diafragma. Estamos viendo los pasos en pantalla, que hay que inhalar por la nariz, expandiendo el diafragma durante 5 segundos, mantener la respiración 5 segundos, exhalar por la nariz durante 5 segundos, contrayendo el diafragma, mantener la respiración durante 5 segundos y volver a empezar. Si hacemos esto unas 3 veces de manera consciente, créanme que nos vamos a sentir un poco más relajados, nos vamos a sentir mejor, más despejados mentalmente también, y vamos a tener un mejor aprovechamiento de nuestro día. Así que se los dejo, y si usted quiere tener este Lili Tip, pues ya sabe que vaya a mis redes sociales, Lili Benavides C, en Facebook o en Instagram. Y bueno, estábamos hablando ahorita en el bloque pasado sobre esta atención que debemos de tener de los síntomas del evento vascular para llegar a ser atendidos rápidamente. Y bueno, también muy importante la cuestión que hablábamos ahorita sobre si nosotros estos factores de riesgo, que son los modificables que hablábamos hace un rato en el programa, no los modificamos, o sea, solo las hacemos temporalmente, puede volver a presentarse este evento vascular. Y esto es bien importante que nos quede pues claro a todos nosotros, porque y hay personas que, bueno, ya han tenido 1 o 2 o 3 eventos, ¿no? Así es, Lili. Entonces, en ese aspecto, pues esos factores que son modificables ya es un tratamiento que va a ser de por vida para el paciente. Exacto. Así como, por ejemplo, el paciente hipertenso tiene que tomar su medicamento de por vida, así va a ser igual con los medicamentos que requiera cada uno de los pacientes. Porque también el tratamiento va a ser, y como comentábamos hace rato, va a ser individualizado. O sea, cada paciente va a ser distinto, cada paciente va a recibir ciertos medicamentos, así como además otro tipo de, cada paciente va a recibir un tipo de terapia. Claro, ¿no? Entonces, y eso es importante, como siempre comentamos aquí en Salud al Día, el tratamiento es individual, y no porque a una persona le dieron algo, a todo mundo se lo tienen que dar igual, ¿no? Y bueno, ¿qué secuelas son las más frecuentes que puedan quedar de estos eventos? Principalmente las secuelas más vistosas, vamos a decirlo así, pues la incapacidad por mover alguna extremidad, ¿no? Okay. Ya sea una sola extremidad, o lo más común es una hemiparesia, una hemiplegia. Eso quiere decir que la mitad de un lado del cuerpo va a estar ya sea debilitada o completamente paralizada, ¿no? Dependiendo también la localización del cerebro, pues es sumamente importante, ¿no? Dependiendo la función del cerebro en el área donde hubo el evento, es lo que vamos a perder. Puede ser desde la vista, desde la capacidad de poder entender, comunicarnos o incluso poder hablar. ¿Sí? Poder pasar la comida, poder respirar. Entonces ya va a depender mucho la localización tanto del vaso, la arteria o la vena que se obstruyó o que se rompió por medio de un derrame cerebral. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, licenciado Gerardo, es muy importante en esta terapia individualizada, como comentábamos ahorita también del tratamiento, tener paciencia, porque la rehabilitación es un proceso y un tratamiento de constancia, y muchas veces los pacientes suelen desesperarse en este proceso, ¿no? Sí, quieren ver logros a corto plazo, quieren moverse a corto plazo, pero por eso debe de intervenir todo un equipo inter y multidisciplinario. Uno de estos profesionales o de estas disciplinas que a veces nos olvidamos que debe de intervenir es el psicólogo, porque es el que le va a ayudar a vivir ese duelo. Es una pérdida. Inclusive en psicología está considerada la pérdida de la función como si hubieras perdido a un ser querido. Claro. Y tiene que ayudarle a salir de ese proceso. Para nosotros es vital dentro de la rehabilitación, porque eso va a permitir que el paciente pues vaya asumiendo su responsabilidad dentro de la rehabilitación. Otra de las áreas, o más bien son muchas de las áreas de intervención, desde la terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, psicología, neuropsicología, terapia del lenguaje, nutrición, claro. O sea, son muchas las áreas de intervención en este tipo de casos. Como decía el doctor, dependiendo del área de la lesión, pues van a ser las necesidades terapéuticas de cada persona. Muchos de estos pacientes presentan o alteraciones cognitivas o alteraciones del lenguaje. Y bueno, pues, sería otro programa para hablar de estos temas, pero sí es muy importante porque nos enfocamos
normalmente en la motricidad, en que se quiere mover o que hay que hacer que el paciente se mueva. Pero va a ser muy difícil si el paciente no te comprende, si no entiende lo que tú le estás diciendo. O va a caer en procesos de ansiedad si el paciente no puede expresar sus necesidades. Claro. Entonces, la intervención interdisciplinaria y multidisciplinaria va a ser un factor muy importante dentro de la rehabilitación para alcanzar los objetivos reales y que el paciente lleve una evolución progresiva dentro de su rehabilitación. Claro, eso es bien importante también. Y bueno, ahorita comentábamos, bueno, desde el primer bloque nos comentó algo muy importante que es el entorno, la familia. Supongo que también en este caso debe haber algunas adecuaciones en nuestro hogar, claro, en nuestro ritmo de vida, también como familia, no solamente para el paciente, para ayudarle a que recupere esta independencia. Facilitar. Sí, es muy importante el entorno, tanto familiar como físico. Yo siempre le digo al paciente y a la familia, no le cambió la vida a una persona, le cambió la vida a toda la familia. Entonces, hay que, normalmente pues es el cuidador principal, en el caso de las personas ya en edad adulta, pues el esposo, la esposa, o a veces hasta los hijos. Ajá. Entonces hay que enseñarles tanto el manejo del paciente como la adaptación de su entorno. A veces es complicado porque el paciente vive en una casita de interés social donde ni siquiera la silla de ruedas cabe en el baño. Claro. Entonces, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden modificar para alcanzar el objetivo principal de la rehabilitación, que es la máxima capacidad funcional para la autonomía del paciente en sus actividades de la vida diaria. Claro. Entonces, por eso la intervención muy importante de todo el equipo para poder definir hacia dónde vamos. Y todo está basado precisamente en el rol que juega la persona dentro de su sociedad y de su familia. Claro, y precisamente ahí en el Centro Regiomontano de Neurorehabilitación podemos encontrar también, aparte de la rehabilitación, al psicólogo, a las demás disciplinas que nos pueden ayudar a tener esta calidad de vida. Así es. Sí, nosotros hicimos esa propuesta desde que iniciamos con el centro, en esa forma de intervención hacia el paciente, donde el paciente no tenga que ir a terapia de lenguaje a una parte, a terapia física a otra parte, sino el manejo integral sea dentro del mismo centro. Claro, ¿y cuáles son los teléfonos, licenciado? Es el 8181-2322-37. Perfecto, y ahí están apareciendo ahorita en pantalla para que se comuniquen con ustedes. Y también, bueno, doctor Ramón, ¿alguna conclusión que le quiera decir al público sobre este tema? Sí, claro. Pues definitivamente es hacer conciencia, ¿no? Claro. Hacer conciencia de todos los factores de riesgo que ya hemos platicado, pero principalmente detectar a tiempo, ¿sí? Detectar a tiempo, no dejar a la desidia, como lo platicábamos ahorita, de que, bueno, pues se me quitó ahorita un rato, pudo haber sido cualquier cosa, estrés o me chocó el brazo o algo. Sí. Entonces, hacer conciencia de estos síntomas es sumamente importante y acudir con su médico lo más pronto posible, porque como ya bien se mencionó, todo esto es un equipo interdisciplinario, todos los ejes del tratamiento en la enfermedad vascular cerebral son sumamente importantes, desde detectarlo a tiempo, darle el mejor tipo de tratamiento de la manera más oportuna y por supuesto la rehabilitación es fundamental porque con la rehabilitación va a ser de ahí al resto de su vida, claro, ¿no? Entonces vamos a decir que es lo que mayor proporción de tiempo va a tener que tener el paciente. Exactamente. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Sí, yo estoy en el Centro Integral de Especialidades en Neurocirugía, estamos con un equipo de subespecialistas en el Doctors Hospital, prácticamente somos 24 horas, así que ahí nos pueden Perfecto, ahí lo podemos encontrar. Uh-huh. Y doctor Juan Antonio, ¿también alguna conclusión que nos quiera dar aquí del tema? Pues bueno, básicamente agregar nada más a lo que ya lo dijo el doctor Radillo de la atención de estos signos y síntomas de identificación, más bien también la prevención de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, si el paciente fuma, que deje de fumar por completo, control de peso, realización de actividad física, una adecuada dieta, si es hipertenso, control de la presión, si es diabético, control del azúcar, y si hay alguna otra cuestión agregada, pues que también se atienda y se lleve de la mejor manera adecuada con su médico especialista, ¿no? Entonces, básicamente, esa prevención de esos
esos casi 8 factores sería lo más importante. Lo más importante. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Yo estoy en el Hospital Cristus Muguerza, en el consultorio 302. El teléfono es el 8181-040025. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, a ustedes por acompañarnos, por explicarnos también. Y ya sabe, todos ustedes que nos están viendo, hagan caso y pongan atención a sus factores de riesgo modificables para cambiarlos. Yo los espero el próximo lunes aquí en punto a las 10:30 de la mañana para hablar sobre la neuropatía diabética. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.